relájate y disfruta. Comienza El Bancal de los Artistas. Dirige Adolfo Navascues. Presenta Cristóbal Terré. Buenas tardes, bancaleros. Ya estamos aquí. Nos ha durado 2 semanas la resaca de la Feria del Libro, 2 semanas en las que hemos estado sin programa, pero para compensar tenemos, atención, programón, porque nos acompaña en el estudio el escritor José Antonio Sabater y por teléfono enseguidita vamos a tener a Alberto Cantúa de Viva Suecia, que viene a presentar pues su nuevo disco del que todo el mundo está hablando, El Milagro. Canción que acabamos de escuchar y que da título a este tercer trabajo de la banda murciana, que están pegando muy fuerte en todo el territorio nacional. Y bueno, ahora Alberto Cantúa nos contará más detalles. Antes que nada, pues vamos a presentar a la gente del estudio. Aquí a mi izquierda, Raúl Gómez, ¿qué tal?
Buenas tardes, Cristóbal. Ya hemos vuelto, ¿no? Hemos vuelto, sí, hemos estado 2 semanicas. Es que a nosotros las resacas nos dura mucho. Será la edad que empieza. Será la edad. Tenemos a Ricardo Robles, que viene con sus disquisiciones malditas. ¿Qué nos traes hoy, Ricardo? Pues vamos a hablar un poquito del Joker, que fue hace 2 semanas, pero hay que hablar de ella ya que la semana pasada no estuvimos. Exactamente. Y si no da tiempo, pues alguna cosita suelta por ahí. Alguna cosita. Que sepas que tu sección está gustando mucho, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ahí pues me tienes que pasar esos comentarios. Me lo dice la gente. ¿Más que Serie Maniac? Pues, puede ser, ¿eh? Puede ser. Creo que me está eclipsando y es algo que detesto. Pero... No, pero es que te lo ocurra mucho y además si hoy vamos a hablar de Joker, que yo la he visto, tengo que decir, en versión original, ahora hablaremos largo y tendido porque es un peliculón. A mí me ha flipado. Y bueno, tenemos aquí a nuestro invitado de estudio, porque ya os digo que tenemos invitado telefónico, a José Antonio Sabater, que viene a presentarnos su nueva novela Aurora de Sueños. Muy buenas tardes y encantado de estar aquí con todos vosotros. Pues nada, muchas gracias a ti. Como siempre, vamos a recordar que tenemos las redes sociales abiertas. Ya sabéis que esta temporada también tenemos Instagram, no solamente Twitter. Nos estamos modernizando porque Instagram lo peta cada vez más. Y bueno, en Twitter, usando el hashtag Bancalartistas, podéis escribir lo que os salga del mismísimo móvil. Y en Instagram, pues acabamos de publicar las fotos oficiales del programa de hoy. Pues ahí, si queréis, nos dejáis un comentario. Y un comentario, pues eso, a Raúl, a Ricardo, a nuestro invitado, a los chicos de Viva Suecia, oye, o a mí también, que algunos de series pues, de vez en cuando caen, no mucho, pero caen. Bueno, agenda, que como siempre viene muy llena. Ya sabéis que en Murcia no se para. Se están haciendo un montón de cosas chulas. Por ejemplo, con toda la movida esta que hubo del Cine Rex, no sé si os acordáis, bueno, ahora van a hacer cositas especiales culturales, por ejemplo, desde el este lunes hasta el jueves, de hecho lo van a hacer todas las semanas, tenemos proyecciones de realizadores murcianos y además pase gratis, o sea, hasta completar aforo, lo cual, hablando del Rex, es mucho, a partir de las 8, lo tenemos lunes, martes, miércoles y jueves de esta semana, la semana que viene también hay. ¿Qué más cosas? Bueno, el jueves, Raúl, presentáis vosotros Con Humor Propio, una antología poética chulísima, con un libro que ha quedado muy chulo en Almería, en el restaurante Almedina Baraca, a las 9 de la noche. Sí, dijimos, ¿cómo no pegamos una cena chula? Digo, pues vamos a presentar un libro en un restaurante. Como excusa, ¿no? Como excusa, está bien. Está genial, y además te llevas al Presi, ¿no? Al Presi. Vamos al gran Presi, que instigador principal de esta antología, don Asensio Piqueras. Y estaremos, pues eso, en Almería con los coordinadores de esta antología presentándola. Perfecto. Tenemos que hablar de la Feria del Libro, que con estas 2 semanas de resaca no hemos podido hablar de ella, y como tenemos a José Antonio, que también participó activamente como escritor, pues podemos hacer un repasillo de lo que se vivió, todo ese buen rollo, esas buenas vibraciones que tuvimos en la Feria del Libro. Más cosas. Empiezan las semifinales del Crea Murcia, sección cantautor. Empiezan mañana miércoles, el jueves y el viernes, también en entrada gratuita a partir de las 7 de la tarde, creo, en Music, en la Plaza de Toros, ¿no? En los bajos que hay en la Plaza de Toros de Murcia. Tenemos, por ejemplo, el sábado 19 en Educania a las 12 de la mañana un acto muy chulo para los más pequeños, una charla taller que se llama El Árbol de los Logros, que es una especie de charla taller sobre educación infantil moderada por la psicóloga Esther Egea, a la que conozco y además a la que le deseo mucha suerte en esta nueva andadura. ¿Qué más? Tenemos el sábado 19 también un festival de rock, la primera edición del Love to Rock, que es en el Parque Fofó a partir de las 6, que va a haber un montón de grupos, todos de Murcia, y bueno, obviamente con claro estilo de rock and roll. Tenemos, por ejemplo, de cabeza de cartel a Carlos Tarque, el líder de M-Clan. Tenemos a la mítica banda Los Cigarros y tenemos a Sontero y los Muchachos, bueno, un montón de bandas más en el Parque de Fofó el sábado. Como prometíamos, enseguida vamos a tener a Viva Suecia, vamos a empezar el programa con fuerza con ese nuevo disco que acaba de salir esta semana, El Milagro, el tercer disco de estudio de Viva Suecia. Vamos a tener a Alberto Cantúa, guitarrista del grupo. Pero bueno, antes vamos a ir cebando un poquito, como decía, la Feria del Libro, yo creo que exitazo, ¿no? La Feria del Libro está siendo lo que debe ser. Es decir, un reclamo para que la gente de Murcia se acerque a buscar y a descubrir tanto autores consagrados como noveles, y lo haga donde tiene que ser, en la calle, en el Paseo Alfonso X, que es donde le gusta. Y más de 60.000 personas, 40 y tantos expositores, los números están ahí, quedan sobre todo las fotos y la experiencia de todos los que hemos pasado por allí, que ha sido prácticamente todo el mundo,
y eso, y a seguir creciendo y a mejorando. Muy chula. Tenemos que decir que podríamos decir que es la segunda edición de esta nueva Feria del Libro, porque lleva 10 años sin hacerse. Es la segunda edición. Sí, cuando la recuperamos el año pasado daba la casualidad de que hubiera sido la 25ª edición, pero parecía como muy pretencioso por nuestra parte recuperarla después de 10 años y ponerle ese 25. Así que dijimos nada, no. Edición 2018 y esta es la edición 2019 y punto. O sea que sí, podría ser algo así como segunda edición. Bueno, tú como escritor, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? La experiencia de la Feria del Libro es una experiencia estupenda, es decir, es una oportunidad magnífica para estar en contacto con lectores, para estar en contacto con gente interesada en todos los temas, con editores. Es decir, es una experiencia única, es una maravilla estar allí con tanta gente, hablando con tanta gente distinta sobre los libros, el libro mío, el libro de compañeros, el libro de cualquier tema, porque pueden salir cualquier tema con cualquiera de las personas que pasan por allí, y es una experiencia única. Y sobre todo yo creo que lo chulo, yo que también participé como escritor, es eso, que la gente se acerca, ¿no? Puedes hablar con lectores, te preguntan sobre tus libros. Creo que presentaste el libro, ¿no? Sí, presenté el libro y ahí está, presentado. Funcionó bien, pero no, yo creo que eso es lo bonito también, hablar con la gente, ver el paseo de Alfonso X lleno de gente cargada con bolsas de libros, o sea, un exitazo, ¿no? Es una maravilla, ese ambiente cultural y todo girando alrededor del libro es algo que es único y que hay que mantener. Es decir, estos 10 años que hubo sin Feria del Libro no deben de volver a repetirse. Creo que es uno de los hechos que debe de consolidarse en la vida cultural murciana, porque realmente vale la pena y realmente tiene una demanda muy amplia y muy grande de la gente de Murcia. Sí, porque en Murcia hay un montón de escritores, se están haciendo un montón de cosas, faltaba pues una Feria del Libro en condiciones. Todas las grandes ciudades la necesitan y ya te digo, Murcia como octava capital de provincia, pues no podía ser esta anomalía de que no la tuviera. Aparte que eso, como decíamos, la vida cultural murciana y sobre todo la vida del libro es muy intensa. Entonces hay que darle ese espejo que muchas veces, aunque recordemos las agendas de mil formas, pues no llegan tanto al público. Pero sin embargo, tomar a Alfonso X de esta forma, eso lo ve todo el mundo. Bueno, me dicen por el pinganillo, como lo hemos prometido al principio del programa, que tenemos, sí, a los chicos, bueno, en este caso a Alberto Cantúa de Viva Suecia, llamando a la tierra. Pues bueno, siempre me da mucho miedo cuando hacemos llamadas telefónicas. Alberto Cantúa, ¿estás ahí? Aquí estoy. Perfecto, te oigo alto y claro. Tú bien, a nosotros también, ¿no? Me imagino. Sí, muy bien. Perfecto. Pues nada, lo primero que te quería comentar, que creo que estáis, primero muchísimas gracias por atendernos telefónicamente, porque sé que estáis en plena gira, en plena promoción del nuevo disco, El Milagro. Ya hemos escuchado el single con la apertura del programa y creo que estáis además por ahí, por Bilbao, ¿no? Por el norte de España. Bueno, a mí me pilla, estamos un poco desperdigados porque nos hemos tenido que dividir un poquito, porque el formato de FNAC tampoco nos permite estar en muchas ocasiones FNAC y Corte Inglés, lo que estamos haciendo. A veces no nos permite estar a los 4 en el escenario y lo que estamos haciendo es un poco turnarnos. Ahora mismo están allí Rafa y Jesús. Y yo estoy en Barcelona ultimando también cosas porque, bueno, paralelamente vamos avanzando el show. Porque bueno, empezamos dentro de 3 semanas y pico con el primer concierto de la nueva gira y estamos ultimando cositas y nos requiere un poco de trabajo de campo en diferentes partes de España, así que en eso estamos. Yo me uno mañana en Santander con Rafa y ya acabo yo la gira promocional de FNAC y Corte Inglés, Santander, Gijón y La Coruña, es lo que me toca a mí. Pues por eso te quería preguntar precisamente, porque en pocos años habéis crecido muchísimo, como tú dices, ahora desperdigados por España, tenéis un montón de cosas y sobre todo con el nuevo disco, con la nueva gira que empezáis. Te quería preguntar precisamente por eso, ¿no? ¿Qué ha cambiado en la música en este nuevo disco, El Milagro, respecto al anterior, otros principios fundamentales? ¿Y qué ha cambiado también en vosotros en lo personal, en este subidón que estáis teniendo? Ahora sois el grupo, yo diría, de moda a nivel nacional. Bueno, a ver... Yo creo que lo estamos diciendo en muchas entrevistas. Creo que El Milagro refleja
más fidelignamente la personalidad de ir a Suecia como familia, como nosotros, la suma de los 4, y también refleja el momento que estamos viviendo, ¿no? A ver, decimos mucho, lo del milagro viene un poco de una especie de broma, ¿no? De que hace 4 tíos de Murcia viviendo todo esto, viviendo de manera excepcional, 4 tíos normales murcianos viviendo de esta manera excepcional. Uh-huh. Entonces, bueno, refleja ese momento, ¿no? De magia, de trabajo, de estar más unidos que nunca y un poquito de autoconfirmarnos, ¿no? Lo que está pasando, y como artistas también. Nos ha requerido dar un paso este disco a nivel compositivo, a nivel producción, a nivel show, a nivel logístico, a nivel personal, y bueno, empezamos con la broma de que era un milagro, de que esto es un milagro. Empezamos con la coña, esto es un milagro. Y un día dijimos, joder, ¿por qué no damos el disco El Milagro? Que es la suma de todo esto, ¿no? De nuestras circunstancias personales, de momentos únicos, y de un momento compositivo creo que bastante dulce. Y bueno, pues, en esas estamos, luchando. Al final hay mucho de milagro, pero también hay mucho de trabajo, que la gente lo tenga claro también. Sí, está clarísimo. Pero es cierto que lo que tú dices, que por ejemplo en la página web he visto vuestra descripción de un poco la presentación del nuevo disco, y tenéis ahí un gesto muy chulo que os honra, y es directamente dar las gracias al público, porque también estáis ahí, como tú dices, por muchísimo trabajo, y os lo habéis currado un montón, y también porque el público, habéis conectado con el público, al público le encanta Viva Suecia, y es una forma también de agradecérselo, ¿no? Sí, yo, joder, creo que todos, bueno, en las redes de la banda sí que se está intentando un poco llevar un poco todos los contenidos de manera ordenada. Nos echó un cable el sello, pero joder, fíjate, en mis redes personales estoy intentando encontrar la manera de dar las gracias a tanta gente, ya no solo lo más evidente o cercano, que es la familia, parejas, amigos de cada uno. Uh-huh. A un nivel más largo, no más grande, a un nivel profesional, hablar de la gente que ha hecho el videoclip, de la gente que ha producido el disco, la gente que ha hecho el diseño artístico, el sello, nuestros compañeros de gira del staff, y luego ya si sigues creciendo, llegar al público, no encontramos la manera, porque joder, es verdad que de un tiempo a esta parte nuestras vidas han cambiado de una manera excepcional, y al final, joder, puede haber mucho trabajo, puede haber mucha inspiración, pero si el público no te lleva, no llegas. Pues lo primero, enhorabuena, la verdad, porque como decía, os lo merecéis. Pero a ver, nosotros siempre tenemos aquí el debate en el bancal de los artistas de, bueno, un montón, sobre todo cuando vienen grupos, tenemos el debate de, bueno, parece que en Murcia se está cociendo algo importante en el tema musical, también en otros aspectos artísticos, en literatura lo estábamos hablando hace 5 minutos, pero siempre que hablamos del panorama musical murciano, que es el abanderado a nivel nacional, el indie quizá, por ejemplo, siempre sale el tema de que en Madrid en los 80, Granada en los 90, Barcelona en el año 2000, parece que ahora Murcia a partir de 2010 pues podríamos decir la meca de la música indie, y siempre sale vuestro nombre, ¿no? Entonces, ahora que os tenemos aquí, os quería preguntar si vosotros lo sentís así, si creéis que realmente en Murcia está pasando algo a nivel musical, a nivel artístico. En música, a ver, en Murcia, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que hasta que no hemos todos empezado un poco a salir, uh-huh, no nos hemos dado cuenta de la excepcionalidad que estamos viviendo a nivel cultural. En otros aspectos pues estamos hecho un desastre, ahora el tema del Mar Menor y tal, que es una cosa horrorosa y bochornosa, pero joder, a nivel cultural, no sé de qué estáis hablando antes, pero bueno, me viene a la cabeza Miguel Ángel Hernández. Uh-huh. Nosotros hemos hecho mucho hincapié en que todo el contenido audiovisual de la banda se hiciera por artistas o colaboradores murcianos. De hecho, Nuria es la directora del videoclip, Álvaro Rabada, todo el equipo de maquilladores, todo se ha hecho en casa, se ha grabado en la Catedral de Murcia, en paisajes de Murcia. Hostia, ¿esto lo habéis hecho en Murcia? Pues sí, tío, se ha hecho en Murcia. Además de reconoceros el agradecimiento, ¿no? Que es, contasteis con ellos o os ayudaron cuando estabais empezando, y ahora que sois vosotros los que podéis tirar más del carro y darles esa repercusión, pues volver a contar con ellos para que de alguna forma pues sea un punto de agradecimiento. Fue un poco así, o sea, pasó igual con Carlos Hernández y tal, siempre te proponen grandes nombres, gente de Madrid, y bueno, después de barajar y tal dijimos, joder,
¿por qué no aquí? ¿Por qué no esta gente que hizo una cosa chulísima con 4 duros? ¿Por qué no le podemos dar? Y mira, y ahí está, ahí ha costado mucho porque es un videoclip muy muy top para los recursos que siguen siendo humildes, pero bueno, ya te digo, yo creo que cualquiera que lo ve alucina. Me imagino de veo gente que no tiene ni idea de quién lo ha hecho, quién no lo ha hecho. Y pues nada, pues otra pata más de esto, ¿no? Al final, luego la iconografía del disco nuestro también tiene muchas referencias a Murcia. Se ha intentado la Cruz de Caravaca, se ha incorporado en varios iconos de dentro del vinilo, se lo explicamos al diseñador, que en esta ocasión era catalán, y flipó, ¿no? En plan, Dios, pues contarme un poco. Y joder, se representaron las cadenas de la Catedral de Murcia por la canción, una de las canciones nuestras. Se ha introducido también la Catedral de Murcia en en toda esta iconografía que dentro del vinilo. Es un pequeño, el Cristo Monteagudo, es un poco, joder, un ejercicio de mirarnos dentro y de devolverle a Murcia todo lo que nos ha dado, de alguna manera. Oye, qué interesante lo que dice, pero yo voy un poco más allá a las anécdotas, porque me han dicho pajaritos, ya sabes que yo tenía pajaritos en el rodaje. ¿Cómo fue ese rodaje? Porque creo que hacía, obviamente, mucho calor, porque se rodó hace poquitas semanas, y creo que, bueno, vosotros en el videoclip salís embutidos ahí con unos abrigos, creo que tenéis que ir corriendo al coche a meteros el aire acondicionado, y creo que tú tuviste también un problemilla con un dron, no sé si es cierto que... hostia, sí. No sé si se te cortó la barba o la cabeza El mundo este dron es la hostia. Sí. Bueno, sí, lo del calor, pues imagínate, ahí salimos muy lindos y muy serios, pero por dentro estamos muriendo. Sobre todo Rafa es como un volcán. Rafa te toca con la mano y te transmite 70 grados de temperatura, pues con el abrigo ya eso era la locura. Y lo del dron, pues había un plano ahí muy guay, pero que se quedó a un palmo de mi cara, ¿sabes? Sí. Eso tiene ahí una especie de cosas de seguridad para que no se estampe contigo, pero el susto me lo pegué, sí, pero bueno, salimos airosos, no pasó nada. Bien. Estáis vivos y sanos y salvos. Oye, los MTV europeos, que bueno, yo creo que no sé si sirvió eso para poneros en el mapa, porque ya lo estabais, pero sí que me imagino que el último empujón definitivo, el que fuerais elegidos como, ganadores del MTV europeos, pues yo creo que fue ya el salto definitivo, ¿no? Sí, bueno, al final los premios siempre ayudan. No somos nosotros muy bueno, le damos la relevancia que tienen. Uh-huh. Es lo que comentas, es un poquito mediático, acabar de ponerte en el mapa de alguna manera, encima pues ganándole a Rosalía, ¿qué tal? Bueno, sí. Pues sí, pero bueno, al final tenemos claro que somos una banda de directo y fíjate, esto nos pilló el premio en TV, estábamos en Medellín. Ostras. De gira. Entonces, pues bueno, pues nos levantamos allí en Medellín, oye, que hemos ganado en TV. Pues nos abrazamos y a tocar, que es lo que habíamos ido a Medellín, ¿sabes? Que bueno, el premio está muy guay, queda muy bien encima del piano, pero hay que seguir girando y demostrando que tienes que estar donde tienes que estar por el trabajo, no por los premios. Uh-huh. A ver, te quería preguntar ya para ir terminando alguna cosita. Por ejemplo, las letras. Bueno, yo soy muy fan de la canción A Dónde Ir, que creo, si no la escucho 7 veces al día, creo que no me quedo tranquilo. Sobre todo esa frase de ven a verme un día, no voy a entonar porque yo canto regular. Yo te espero de por vida. Sí. Yo te espero de por vida, esa frase me encanta. Te quería pedir, preguntar, por un lado, por las letras, ¿qué intenta transmitir Viva Suecia con sus letras? Y luego, si tú tienes también, igual que yo, A Dónde Ir, una canción no favorita, porque entiendo que todas son tus favoritas, pero una que le tenga especial cariño. Bueno, A Dónde Ir es indudable. Joder, de hecho mi hermana lleva tatuado un trozo de la letra y todo, o sea, qué chulo. A Dónde Ir es no sé, fíjate, joder, que mira si la hemos oído y la hemos tocado y uh-huh. Joder, siempre te araña por dentro en directo. No sé si mi favorita, lo que pasa es que claro, ya metidos en el nuevo disco, pues bueno, hay muchas canciones. Días Amables ahora mismo uh-huh. quizás sea nuestro A Dónde Ir actual, ¿no? Sí. A nivel música también, la orquesta que decidimos meter, que aquello fue complejo y lo conseguimos salvar bien. Pero bueno, las letras al final, yo creo que gran parte del éxito en general de la banda es que conectamos de alguna manera y seguramente gran parte de culpa lo tienen que las letras, sin ser siempre muy evidentes, lo que estás comentando, en algún momento hay alguna frase, hay algún trocito que te pega un arañazo dentro y joder, no mola explicarlas porque luego cada uno le da una interpretación
por ejemplo, últimamente nos preguntan mucho por ¿te deseo lo que te mereces? ¿Es bueno o es malo te deseo lo que te mereces? Pues bueno, lo guay es que tú mismo hagas un ejercicio cuando quizás se lo quieras plantear a alguien o tú mismo te lo plantees y hagas un ejercicio en esa ambigüedad de la letra. Pero bueno, ya te digo, favoritas ahora con el nuevo disco, pues bueno, a dónde ir va a seguir siendo Book Insignia, pero bueno, hay varias cositas por ahí. Yo diría Días Amables ahora mismo. Días Amables, el disco está chulísimo. Ahora mismo, sí. No sé si recordarás, Cristóbal, hace unos meses cuando estuvimos en vivo en uno de los institutos de Murcia, los chavales flipaban con Viva Esencia. Nosotros lo solemos poner de sintonía en el programa muchas veces. De hecho, hoy la pausa musical se la vamos a dedicar a Te Prometo, que a mí es una de las canciones que más me ha gustado de este primer disco, aunque luego es cierto que luego vas cambiando de canciones, te gustan otras y tal, pero a mí de momento Te Prometo me mola mucho, igual que El Milagro. Te quería preguntar también, antes de que se me olvide, a nosotros, mucha gente, ya sabes que nuestro programa es un poco también en plan coña, y nos dicen que nos parecemos a La Resistencia, aunque nosotros llevamos 10 años ya de programa, pero bueno, te quería preguntar qué tal en La Resistencia con Broncano. Yo tengo una pregunta para él, ¿qué tal darle la mano? Muy bien, muy bien. Joder, a ver, nosotros, ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, vas cogiendo tablas y hemos hecho otros programas que nos apetecía mucho ir. Y por los nervios, joder, es que al final tocas delante de 10.000 personas y lo pasas mal, pero bien, ¿no? O sea, tienes un nervio, te acostumbras en tu trabajo a tocar, pero la tele es un manojo de nervios, macho, es una cosa. Y encima La Resistencia, que somos todos mega fans, Jaime ya, nuestro bandliner es un puto loco del programa. Yo personalmente me lo planteé en plan, quiero pasarlo bien, o sea, no quiero estar ni agobiado, quiero disfrutarlo en todo el tiempo que está aquí, y de hecho no nos preparamos nada, no llevábamos ninguna respuesta pensada, ni nada de nada, y joder, nos trataron de puta madre. Broncano para mí es revolucionario en esto del humor, está llevándose a otro nivel, y joder, pues una gozada, no sé. Mi hermano que es mega fan, también estaba de público, y me decía, tío, estaba nervioso hasta yo, estaba ahí de público. Bueno, teníamos ahí miedo de que te metan en un embolado, que son muy cabrones, pero nada, muy bien, muy bien. Todos los embolados que nos metieron no es nada que no solamos hacer, ¿eh? De hecho, yo antes de salir, lo dije en la entrevista, antes de salir le dije a todos, por favor, no nos toquemos los paquetes en antena. Y acabamos ahí con el timón holandés, o sea que... Acabaste haciéndolo, sí. Lo que solemos hacer. Fue el momentazo, creo yo, del programa. No te voy a preguntar por qué hay dentro de la caja, pero sí ha dicho Ricardo, no sé si lo has escuchado, qué tal fue darle la mano a Broncano, ¿no? Porque siempre hay coñas también con eso. Sí. Bueno, no, yo creo que íbamos todos sudando, porque íbamos con trajes y tal. Pero es que le sudan un poquillo las manos, pero bueno. Sí, es que a veces alguno da abrazos y otro la mano, y digo, pues a ver cómo es la sensación. Sí, yo le di la mano y todo el mundo había buen material. Había lubricación, sí. Bueno, pues no te molestamos más porque sé que estás súper ocupado. De verdad que te agradezco que hayas tenido este momento para hablar con nosotros. Sí que te quería decir un poco próximos conciertos, cuando venís por Murcia, por ejemplo, con la gira. Pues mira, estamos, como previamente ha pasado, estamos dándole muchas vueltas. Hay ciudades que, joder, después de todo lo que os he contado, no podemos ir a Murcia así a las bravas. Queremos verlo bien, estudiarlo bien y hacer algo que esté a la altura de, como hicimos con otros principios fundamentales. Tardamos muchísimo tiempo de hacer un bolo solos en Murcia por esa necesidad de ser profetas en nuestra tierra, y creo que bueno, estamos meditándolo, estamos hablando con mucha gente que le apetece entrar en el tema, y bueno, vamos a intentar meditarlo bien y hacer algo que esté a la altura. Cuando estén en Murcia, Cristóbal, tú y yo tenemos que estar ahí. Hombre, en plan groupie. En plan groupie, o en primera fila o en bastidores. Sí, entre bastidores. Cuento con ello. Y si no, luego las copas nos unimos. Ah, perfecto. Entonces ya me tienes ganado. Sin el O. Luego la yesería nos hacemos fuertes. Ah, perfecto. Y la yesería al lado de mi casica, además. O sea, perfecto. Pues nada, de verdad que muchísimas gracias. Oye, cuando terminéis también todo el lío de la gira, que no habéis podido venir al estudio, quedáis invitadísimos aquí a venir al estudio los cuatro, que ya verás que lo vais a pasar muy bien. Pilláis más de un día y medio por Murcia. Por eso. Sé que es complicado. Llevamos, de hecho, un montón de semanas intentando cuadrar la agenda entre todos, pero bueno, por fin lo hemos conseguido. Te lo agradezco muchísimo, y de verdad que muchísima suerte con El Milagro. Nada, gracias por vuestro tiempo también. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao.
Pues Cristóbal, lujazo, ¿eh? Lujazo, viva Suecia, Alberto Cantúa, de verdad que muchas gracias a todos los que han colaborado para hacer la entrevista, a Gema de Subterfuge Records, y bueno, pues por fin lo hemos conseguido, viva Suecia en el Bancal. Porque además los 4, cada uno por un punto de España, promocionando, tirando de marca y con una calidad indudable. El grupo de moda ahora a nivel nacional, aquí en el Bancal de los Artistas, primero en el Bancal de los Artistas. Y bueno, hablando de súper invitados, tenemos a José Antonio Sabater, que estoy deseando hacerle un montón de preguntas de este libro Aurora de Sueños. Y bueno, nos cuentas un poquito en Aurora de Sueños, vamos a empezar ya a desgranar el libro, la historia de Carmen, esa especie de, diría yo, de viaje iniciático por la España más rural, más profunda, que sin irnos muy lejos está aquí al lado, ¿no?, en la Huerta del Segura. Sí, por una España de la Huerta del Segura en unos momentos pues bastante difíciles, no solamente para Murcia, sino también para España entera, ¿no? Como es la época de las primeras décadas de todo el siglo XX y todo lo que significa la educación en aquel momento. Es decir, el libro se enmarca en el periodo de la Segunda República y de la Guerra Civil. Es un momento cuando empieza la Segunda República que hay un dato espeluznante, es decir, más de 1 millón de niños en aquel momento no tenían plaza escolar. Joder. Y empiezo en el libro con una frase que sale en un decreto de junio del año 31, que es por el que se crean 7.000 plazas de maestras y maestros, y que a mí lo que me llama la atención, básicamente lo primero que me atrajo fue la fecha de este decreto. Es decir, la República se proclama en abril, el decreto es de junio, es decir, que ya en 2 meses después de la proclamación de la República se crean 7.000 plazas de maestras y maestros. Es decir, se veía como una necesidad nacional el hecho de escolarizar a todos esos niños que no tenían esa plaza escolar. Y en el centro de toda la historia, Carmen, que es la gran protagonista, cuéntanos un poquito quién es esta Carmen. Bien, es un personaje ficticio, como todos los que aparecen en la novela. Es decir, incluso se ubica en un pueblo ficticio, Benquífar, es un pueblo que no existe realmente. Y bueno, es una maestra joven de las muchas que habían en aquel momento, con mucha ilusión, cargada de ilusiones, cargada de proyectos, cargada de sueños que querían llevar a la práctica en las zonas más deprimidas. Y bueno, pues llega aquí desde Albacete, un lugar completamente distinto. Ella es una persona que se ha criado ahí en Albacete, una capital de provincia pequeña, pero capital de provincia, y tiene que también no solamente que poner en marcha la escuela, sino integrarse en las costumbres de la huerta, integrarse con la mentalidad de la huerta. Es decir, es un momento en el que ella también tiene que adaptarse a esa vivencia. Y bueno, al hilo de toda esa adaptación, pues también se va contando no solamente la historia de esa escuela rural, sino historia de la huerta, forma de trabajar, mentalidad de la gente de aquel momento. Y alrededor de todo eso gira Aurora de Sueños. Yo a Carmen la veo un poco como una especie de Don Quijote que choca continuamente contra molinos, ¿no? Ella choca contra sus ideales que trae, como tú dices, de Albacete, esas ansias de escolarización, pero claro, choca de lleno con los poderes establecidos, con las familias que están allí, que obviamente están más preocupadas quizá por comer que por llevar al colegio a sus hijos, ¿no? Es un choque de mentalidad. No es tanto Quijote. Quijote a lo mejor es un personaje solitario. El personaje de Carmen en aquel momento fue muy, muy abundante. Fueron muchos los maestros, fueron muchas las maestras que se lanzan a esa tarea de la educación, esa tarea maravillosa en aquel momento. Y sí, parte de la mentalidad de la época era que había en la huerta del Segura y seguramente en todas las zonas rurales de España, pues no se valoraba la educación todo lo que debiera, ¿no? Y muchos padres de muchos alumnos pensaban que lo que se les enseñaba en la escuela no les iba a ser útil después para la vida que iban a llevar. Por lo tanto, seguía habiendo muchos niños sin escolarizar a pesar de que ya se creara una escuela. Mi generación, es que el otro día estaba hablando precisamente en la Feria del Libro, no me acuerdo ahora con quién, de todo este tema, pero claro, mi generación, bueno, nuestra generación no ha vivido un poco, o sea, no ha vivido que nuestra vida, que nuestros sueños se vean interrumpidos por una guerra, ¿no? O haber sido llamados a fila. Eso tiene que ser terrible. Yo afortunadamente tampoco lo he vivido. Yo para escribir el libro sí me he documentado y bueno, recuerdo pues cosas que me contaban mis padres, cosas que me contaban mis abuelos, y fueron momentos muy duros y muy difíciles. Es decir, también en la huerta, es decir, llegar a pasar hambre en la huerta cuando tienes tanto terreno para cultivar, tanto terreno para criar animales, y el hecho de que la guerra se lleve a la gente a luchar
y llegar incluso a tener épocas casi de hambre, fueron momentos muy duros. Y más, bueno, toda la guerra, iba a decir, más en una guerra como la nuestra, fratricida, pero bueno, al fin y al cabo todas las guerras son guerras fratricidas, pero te quería preguntar, porque es un tema también que ahora con todo lo que está pasando está un poco de rabiosa actualidad, si tú crees que se han curado estas heridas y siguen existiendo estas dos Españas, ¿no?, que la guerra civil trajo. Bueno, España sigue teniendo, recuerdo a Ortega, la España invertebrada. Yo quiero creer que se va vertebrando poquito a poco, aunque parece que no terminamos de cuajarlo. Yo soy optimista en ese sentido. Creo que finalmente en todos los lugares de España, en todos los lugares del mundo, la gente lo que aspira finalmente es a ser feliz, a tener a su familia, a poder sacar adelante a su familia. Y creo que, bueno, hay periodos de crisis. Los periodos de crisis hay que entenderlos también como oportunidades para avanzar. Yo espero que este momento de crisis profunda que estamos viviendo también en España, pues nos sirva para avanzar en el futuro y para conseguir un futuro mejor para todos. Bueno, oye, dicho queda, un poco de esperanza que también viene bien. Pero bueno, volviendo un poco al tema, porque... que además José Antonio es un soñador. Es un soñador. Qué bonito. Piensa que él es docente. Entonces... Sí, es un héroe, entonces. O tienes muy claro esos ideales, ¿cuántos años de carrera llevas? En la docencia llevo ya casi 30 años. Casi 30 años. ¿Tú te crees que se puede aguantar en la docencia de 30 años si no es un soñador? Sí. Hay una frase, recuerdo un libro del valor de educar de Fernando Savater, que hay una frase en el libro que me gusta y que me la aplico. Me la aplico porque creo que yo soy optimista por naturaleza. Y él dice, hablando de meterse en la educación, pone pesimistas a abstenerse. Es decir, yo pienso que todos los que nos dedicamos a la enseñanza es porque confiamos en que el mundo puede cambiar, en que el mundo puede mejorar y en que las cosas pueden ir mucho mejor si se trabaja por ello, porque tampoco nos va a venir nada regalado. Es decir, en ese sentido soy optimista, por supuesto. Es que soy responsable del futuro, directamente. Soy los responsables de educar a las generaciones que tienen que llegar después. A los líderes, ¿no? Siempre se dice a los líderes del futuro. A los líderes y a los no líderes. Bueno, los sí, líderes claro, hay menos, pero tiene que educar a todo el mundo. A todo el mundo, es decir, sea líder o se dedique después a cualquier aspecto, a cualquier terreno laboral, todo el mundo pasa por la escuela y sobre todo se influimos. Es decir, en una medida o en otra, pero nosotros influimos bastante en nuestros alumnos. El problema es el chiste ese que se hace mucho, y ya te voy a soltar una de mis chorri y pregunta, que hace mucho que no suelto ninguna. Dice, claro, que los políticos se preocupan más por las prisiones que por la educación, porque a la escuela no van a volver. Pero la cárcel nunca se sabe. Bueno. Chorri pregunta con mala leche, porque además yo sé perfectamente que José Antonio tiene una vida política importante y entonces... Bueno, más bien tenía. En estos momentos estoy un poquito en segunda línea. Bueno, la política aquí en el Bancal no vamos a entrar, pero sí te quería preguntar precisamente por eso, porque yo llevo 1 año y 2 meses en el mundo de la educación también. Y no sé si soñador no estoy mucho, un poco más deprimido quizá, pero te quería preguntar, tú que estás en primera línea de batalla y tienes tanta experiencia, ¿cómo ves las aulas? Es decir, ¿hay futuro realmente en la sociedad? Porque todo el mundo dice, no, es que los niños ahora son peores, etcétera. Madre mía, el futuro que nos espera con ellos. Yo, como digo, tú llevas menos tiempo, a ti la posibilidad del optimismo seguramente todavía no la estás viviendo, pero sí, te va a llegar. Y yo, que llevo ya más tiempo, yo pienso que los jóvenes de hoy, los niños de hoy, no son ni mejores ni peores de lo que éramos nosotros en nuestro momento. Y yo simplemente, pues nosotros vivíamos en nuestro momento, ellos viven en el momento que les ha tocado vivir. Pero no son ni mejores ni peores, son en general gente majísima, gente que vale la pena, por la que vale la pena trabajar, por la que vale la pena implicarse, y al final es muy gratificante. Para mí mi trabajo me resulta muy gratificante. Oye, y enlazando un poco con la sección de Ricardo de cine y que está también de rabiosa actualidad, no sé si habéis visto la peli de Amenábar, la de Mientras dure la guerra, que precisamente enfoca un poco como haces tú, es decir, el gran drama de la guerra civil lo concentra en la figura de Miguel de Unamuno, interpretado magistralmente por Carra Elejalde, y tú un poco haces lo mismo, ¿no? Todo el drama de la guerra civil, pero enfocado aquí al ladito en Murcia, que obviamente también se sufrió la guerra civil. Entonces, bueno, quería preguntarte precisamente por eso, no sé si has visto la peli o es un tema que yo creo que es que sigue actual y con la que está cayendo más aún. La tengo pendiente y si no pasa nada quiero ir a verla mañana tarde quiero verla. Es decir, la tengo pendiente, ya se me está pasando demasiado tiempo. Tengo muchas ganas de verla y por unas cosas u otras no he podido ir, pero creo que de mañana no pasa. Porque ahora estamos además con el tema de la exhumación de Franco también en las noticias, yo no sé, ya es que, bueno, esa es política de la mala. Sí. Es política mala. Hay política buena y política tal, y eso es de la mala. Porque realmente
No vamos a entrar en eso. No. Vamos, ni se me ocurre, ni se me ocurre. Sí quiero entrar en Benquífar, personaje importante, al fin y al cabo es casi un personaje más de la novela. Y como decías, un pueblo ficticio. ¿Por qué ficticio? Porque, bueno, tú naciste en Orihuela, ¿no? Yo soy de Orihuela, pero soy de la huerta de Orihuela. Yo realmente soy de una pedanía que está allí en la huerta, que se llama el Reguero de Bonanza. Y bueno, es decir, yo soy de huerta. Entonces, cuando estoy hablando aquí de la huerta, estoy hablando también con la distancia de tiempo y de circunstancias, por supuesto, que hay entre mi momento y el momento en el que se narra en la novela, pero estoy hablando de un entorno que sí conozco. He querido crear la novela en ese entorno, en un entorno, aunque lo ubico está en la huerta, aquí se pone al principio en uno de los capítulos, la Benquífar se ubica entre Murcia y Orihuela, está en la parte de Murcia, en la provincia de Murcia, pero mi pueblo que está, aunque está en la parte de Alicante, está muy cerquita, muy cerquita a esa parte, ¿no? Entonces estoy hablando de algo que conozco. Y incluso con los términos y las palabras que utilizo ahí son las que se utilizan en ese lugar, en ese entorno pequeñito. Incluso, por ejemplo, por poner simplemente una anécdota, quise ir a Beniel a comprobar que a algunos pájaros se les llama allí igual que se les llama en mi pueblo. ¿Sí? Y evidentemente se les llama igual y por eso los puse así con ese nombre aquí en la novela, ¿no? Es decir, por eso se ubica allí. Finalmente, las historias que cuento, las cosas que se cuentan ahí, aunque todo es ficticio, pero está basado en lo que yo he escuchado, en lo que me han contado, en lo que me he documentado, en lo que he oído de mis mayores, y también la documentación existente que hay abundante para aquella época y en concreto para la educación y para la huerta, ¿no? Es decir, digamos, es un mosaico de cosas que he ido escuchando, un mosaico de cosas que he ido leyendo, y al final, pues, con todo ese mosaico creo la historia que se narra aquí en Benquífar. O sea, que Benquífar tiene un poquito, claro, de vivencias y otros pueblos de un poquito de cada cosa, ¿no? Aunque sea un libro ficticio, todo lo que se cuenta ahí está basado en la pura realidad. Las cosas buenas, las no tan buenas, los momentos gratos, los que son más ingratos. Es decir, incluso en la guerra, hombre, en la Huerta del Segura no fue zona de frente, pero sí que lo sufrió como toda España. No, llegaron los coletazos, digamos, llegaron las consecuencias al fin y al cabo. Pero fue eso, movilizó a los que eran trabajadores, a los hombres en edad laboral, y se los llevó al frente y se convirtió en despensa de media España. Penurias se pasaban también, por supuesto, claro, había que alimentar las ciudades y los alimentos tenían que salir de donde se producían, lógicamente. Continúa. Eso, que bueno, que no fue zona de frente, pero como toda España sufrió la guerra terrible. O sea, es que me imagino que hasta algún mozalbete que estaba precisamente en los colegios incluso tuvo que ser llamado a filas, posiblemente. Bueno, hay una de las últimas quintas que creo que se llevó la República, se le llamaba la Quinta del Biberón. Creo que empezaron a llevarse gente incluso con 17 años y no sé si alguno menor incluso llegó a incorporarse a filas. 16, 17 años, ¿te imaginas? Madre mía. Claro, que se supone que en ese entonces eran ya casi hombres, al menos a la hora de responsabilizarse de trabajar, pero... Con 15 apunta el director aquí del programa, con 15 años ya se llamaba gente aquí en Lorquí. En la casa de OCFM. En nuestros estudios. Terrible. Yo me imagino a mis alumnos allí que tengo sentados en clase ahí con 15 años, 16 años, 17 años. Digo, esta gente le da su arma. Pero vamos, estamos hablando de la guerra civil, pero lo vemos también en televisión. Cuando vemos guerras, por ejemplo, en Siria, en otros lugares, en África, y te ves a los niños ahí con fusiles y de verdad que clama al cielo. Yo, ahí antes de que nos vayamos a nuestra pausa musical, que tiene que estar a punto de llegar, aparte de que por supuesto me he leído el libro, cuando por razones obvias que ahora hablaremos, hace unas semanas tuvimos nuestro episodio de este famoso de Ghana. Además fue tu pueblo donde reventó el trasvase. Sí, en Orihuela se pasó muy mal allí en toda la pero zona. Pero no solo eso, mi cuñado que es ingeniero me diría el nombre exacto de los tubos, de los colectores estos que bajan, los famosos los tubos del trasvase. Los tubos del trasvase reventaron a la altura más o menos de... Hay como unos sifones allí que sirven de aliviadero y salía el agua por arriba. Parecía aquellos fuentes. Y ya te digo, la forma que tienes de narrar y de situarnos, porque él siempre dice que están más bien entre Beniel, Ceneta, Beniaján, más o menos lo coloca, pero yo lo suelo colocar al otro lado de los Pinochos. No sé por qué. Y yo recordaba todo lo que se cuenta en el libro y me imaginaba ese pueblo inundado. Y es la prosa que tiene José Antonio, que hay que hilar muy fino. Hay que hilar muy fino. Bueno, pues hemos estado hablando hace poquito con Viva Suecia, con Alberto Cantúa. Hemos escuchado antes El Milagro, vamos a escuchar otro temazo del disco que se llama Te Prometo.
Pues te prometo, otro temazo del nuevo disco de Viva Suecia, El Milagro. Estamos hablando aquí fuera de micro un poco de Carmen, ¿no? Que es un personaje interesante que, como tú decías, Raúl, representa a una generación, ¿no? Sí, para mí representa una generación perdida además, porque la guerra a unos directamente los mató y a otros les arrancó los sueños. Y para mí en el caso de Carmen es muy sangrante porque durante todo el proceso de la novela vas viendo cómo va luchando, cómo va alcanzando, cómo va superando retos y llega lo que llega. No vamos a contar mucho tampoco, entonces, pero llega lo que llega, obviamente. Sí, claro, no, de todos modos eso hay que conocer un poquito la historia, ¿no? Para saber lo que le ocurrió a todo ese proyecto de escolarización masiva y... Sí, fue... vamos a ver... El título lo he querido poner también un poquito intentando reflejar ese ambiente primero de que se tenía con la escolarización, con las escuelas, es decir, toda esa ilusión, todo ese sueño y demás, esa prisa en escolarizar a todos los niños. Por ejemplo, se demuestra también cuando, como decía antes, en el decreto se crean 7.000 plazas de maestros. No era simplemente también 7.000 escuelas, es decir, las escuelas se creaban en muchos momentos, en muchos lugares, por ejemplo, en el que aparece aquí en la novela, pues se creaban en lugares vacíos, incluso en cuadras en algunos sitios. Está documentado también que en algunos lugares en cuadras que estaban vacías. Había prisa por escolarizar, por meter a los niños en una escuela y enseñarles allí con lo que se pudiera, con los maestros ilusionados. Y se mandaban los materiales que había, en unos primeros momentos materiales escasos, después se va mejorando. Pero incluso las instalaciones eran instalaciones muy precarias. Es decir, una casa vacía, una barraca vacía, una cuadra vacía, allí se creaba la escuela. Pero lo importante es que hubiera una escuela y un lugar en el que hubiera un maestro para enseñar a los niños. Creo que Carmen sirve también un poco de hilo conductor en el sentido de que a través de ella, a través de sus ojos, vamos descubriendo pues ese mundo rural, porque como tú decías, viene de un ambiente más cosmopolita, viene de Albacete, que tampoco es que fuera una súper gran ciudad, no era Madrid y Barcelona, pero bueno, sí que obviamente ella se encuentra diferencias profundas. Pero por ejemplo hay un personaje muy chulo también que a mí me gusta, que es el del cura, ¿no? Que en cierto modo se tocan bastante en cuanto a ideales, aunque luego vemos que tampoco es así. El cura es un personaje interesante, creo. El cura de la novela es una persona que tiene su idea y tiene su mentalidad, pero tiene buena intención. Es decir, el hombre es fruto de un momento y también, pues bueno, aquí hay un choque de mentalidades. Estamos hablando de unas mentalidades que están más arraigadas a lo mejor en costumbres que vienen del pasado. Hay también un momento en el que hay unas ideas que empiezan a florecer, empiezan a imponerse, que mira más bien de otra manera la vida, la educación. Por ejemplo, hay un tema que en aquel momento fue bastante conflictivo, que era la coeducación, el hecho de escolarizar juntos a los niños y las niñas. Uh-huh. Es decir, el cura es fruto de una mentalidad. Y sí, chocan por esa diferencia de opiniones, choca Carmen, choca con el cura, pero no es un choque, digamos de gente que no... Es gente que quiere entenderse en el fondo. Uh-huh. Es decir, y al final, pues bueno, tampoco quiero contar la novela, pero insisto, es gente que quiere entenderse. Sí. Tienen más puntos en común al final, quizá, de lo que ellos creían, ¿no? En un principio podría ser... Sí, hombre, está claro. Realmente, bueno, villanos sí que hay. Hay un villano en tu novela que se me ha ido el nombre, pero es el hijo del terrateniente. Dejémoslo en hijo de, ¿verdad? En hijo de. Porque incluso su padre, no llega a los niveles de... Porque es maldad lo que tiene ese hombre en un momento dado. Insisto, el padre es también fruto de otra mentalidad del momento. Es decir, pienso que es un momento de transición importantísimo. Venimos de un siglo XIX terrible, con unas costumbres terribles, casi feudales en algunos lugares. Estamos llegando a una república que habla de ideas nuevas, habla de nuevas ideas de libertad que chocan y no siempre se entienden bien, ni siquiera incluso por quienes las predican. Entonces es un momento muy complejo. Es un momento muy complejo que desgraciadamente en España terminó muy mal, ese momento tan complejo. Pero que incluso el cacique, el terrateniente, es fruto de una mentalidad, es fruto de una forma de ver el mundo, de una forma de ver la estructura social, es fruto y también ahí, por supuesto, tiene choques no solo con Carmen, sino también con otra gente del entorno que empieza a ver esperanza, ilusiones, que confía en que su forma de vida puede cambiar, en que se puede luchar por unos derechos, en que vale la pena luchar por esos derechos a pesar del precio que haya que pagar por ellos. Pienso que todo eso se refleja en la novela y no quiero contar la lógica. No, de hecho, sí. Yo sí voy a adelantar una cosa. ¿Te atreves a poner una huelga?
le hacen una huelga al cacique. Bueno, le hacen porque en aquel momento, insisto, ese es un hecho de lo que me han contado. Uh-huh. Es un hecho de lo que me han contado y es un hecho también que incluso el desenlace, pues me contaron que fue así. Es decir, y sí, ya en aquel momento había gente que pensaba que valía la pena luchar por unos derechos, aunque les costara caro, y de hecho, pues algunas personas, pues no solamente no conseguían lo que pretendían, sino que el costarles caro me refiero simplemente el que en un momento dado podían quedarse sin los jornales que necesitaban para poner el pan encima de la mesa de sus familias. Cuando solo había un contratante. Cuando solamente había un contratante. Cuando las huelgas volaban, no lo que hay ahora. No, pero bueno, te quería preguntar, oye, Vega Baja, cerquita de Orihuela, no sé yo si Miguel Hernández, el gran poeta, está por ahí presente. ¿Se oye hablar algo de Miguel Hernández? Pues he dicho que todos los personajes son ficticios y ahí no he sido muy fiel al relato. Oye, me he permitido, Miguel Hernández, a pesar de que, bueno, es una persona... encaja perfectamente aquí y me he permitido la licencia literaria de sacarlo en un par de momentos en la novela y creo que ha quedado bastante bien encajado. Yo creo que en pocos sitios se habla se debería hablar mucho más de Miguel Hernández. No sé, bueno, tú como oriolano de pro, no sé si sientes que la figura del gran poeta está un poco infravalorada, ¿no? No se conoce tanto como debería ser. En Miguel Hernández pasa una cosa muy curiosa en Orihuela, es decir, a nivel popular es uno de nuestros grandes paisanos a los que admiramos todo el mundo, incluso les tenemos un grandísimo cariño. Es decir, y luego a nivel institucional en Orihuela seguramente no se le ha hecho nunca el reconocimiento que se merece. Y creo que esa es una asignatura pendiente todavía a día de hoy. Es decir, y bueno, no solamente a día de hoy, sino que la familia también lo entendía así, que si todo su legado está en Elche, está en otros lugares. Es decir, en Orihuela hay menos, a pesar de que sí que ya hay un instituto hernandiano y ya se hacen muchas más actividades. Y choca eso, contrasta con lo que digo, a nivel popular, Miguel Hernández es nuestro gran personaje, nuestro gran oriolano universal es Miguel Hernández. Lo voy a cazar. Hay otro personaje histórico que él mete de Santomera. Bueno. ¿Quién es? Un trovero. Hay un trovero, está Diego. Y el duelo de trovas breve y demás. Daniel Castejón es un trovero que existió realmente también y sí, lo ubico ahí un momento en el que hay una batalla de trovo, y bueno, aparece él, también lo saco ahí. También fue un personaje que existió. Hace unos años le hicieron un homenaje allí en Santomera en el que estuvo presente, que allí no conocía anteriormente su obra, sí que allí se editaron unos folletos ahí con parte de su obra que me encantaron y por eso pues he creído oportuno. Vivía en aquel momento, era de cerca, digo pues perfectamente podía haber estado presente en ese momento allí en Benquífar. ¿Has vivido algún duelo de trova en directo, en vivo? Sí, y allí en mi pueblo había muy buenos troveros. Allí en el Reguero de Bonanza es un pueblo con una gran tradición trovera y hay troveros buenísimos. En estos momentos, desgraciadamente, pues ya algunos de ellos ya no están presentes, pero hemos tenido y los he vivido y de verdad que es apasionante. Y maldigo a los becarios que no me han pasado la pregunta esa del trovero, en lugar de pasarle... Eso te lo he borrado yo. En lugar de pasarle la loncha de chopes que le pasamos por debajo de la puerta, se la voy a reducir a la mitad. A la mitad, por lo menos. Maldita sea. Papel de fumar. Oye, la portada, bueno, el libro, como se lo voy a decir, Copperwhite como objeto chulísimo, elegante, en riguroso negro, con dos fotos, una en la portada, otra en la contraportada. Yo no sé si son reales, son... Bueno, aquí para la foto he recurrido al archivo familiar. En la parte de atrás, una foto de la madre de mi mujer, ahí en la que aparece en la parte de atrás, pues aparece una fotografía de una maestra con un grupo de alumnos, una clase bastante numerosa, habrán, pienso que unos 30 alumnos ahí, y bueno, una de ellas es una foto familiar porque una de las que aparecen ahí es mi suegra. Y la portada, pues bueno, me gusta mucho el contenido del libro, pero para mí lo mejor es la portada, simplemente por la modelo es mi hija. Mira, entonces... Y nada, hemos hecho, y creo que y además el trabajo que aquí ha hecho Libro Azul, el trabajo de maquetación, de portada, me parece magnífico. Estoy encantado también con el libro, digamos, con el libro físico. Es decir, estoy encantado. Creo que se ha quedado muy bien. Está muy chulo, Raúl, que tienes que decir tu Libro Azul, ¿no? Es el sello. Espérate, no me va a cortar aquí. No te corta. Venga, tiene la promoción, como dice en la Resistencia. Como diría nuestro amigo Pedro Martí. Es uno de los primeros lanzamientos del sello y había que poner toda la carne en el asador. La historia lo merece y queríamos demostrar que podemos hacer lo mismo que con la hermana mayor, ¿no? Que con todo eso. Cuando Raúl me enseñó el libro y vi la portada, me encantó el diseño que le he hecho, la forma de poner la fotografía ahí con este color sepia y antiguo, sepia. La forma de poner el título, el nombre, de verdad que creo que me gusta muchísimo. Pero es que le das la vuelta y mira la parte de atrás y es que...
Tan buena como la de la música. Es decir, me encanta. Pues voy a tuitear ahora la portada y la contraportada para que la gente la vea. Y mientras tanto, pues Ricardo que venga con sus disquisiciones malditas. Siempre pienso que esta música es de las que más se corresponden con lo bonita que es la película que viene de ella. Chulísima. Buena elección. Gracias. Hoy vamos a hablar del Joker. El Joker me encanta. Y esa carcajadas de... ¿Tú lo has visto, Raúl, el Joker? No. ¿No? No he visto el Joker, sabes que además no me convencen los personajes de, yo... de DC y el mundo... ¿Quiere dejar de molestar a mi hijo? No quiero. Yo le quiero dar ahora unos palos, bueno, a ver si se los da Ricardo, si no se los voy a dar yo a Marvel, porque esa guerra Marvel-DC no la entiendo, porque vamos, después de ver el Joker y la trilogía de Batman de Nolan, es que creo que no hay ni debate, vamos, entre Marvel y DC. Ricardo. A ver, sí quería preguntarte a ti, Cristóbal, para que me sirvas un poco de muleta para ir hablando de la peli. Cuéntame un poco qué te ha parecido y ya que has dicho cosas que no te gustan, dime alguna y así construyo yo mi discurso sobre... O sea, cosas que no me gusten de... No, cosas que te gusten y que no te gusten. O sea, dime un par de líneas. Bueno, un par de líneas. Yo creo que obviamente hablar del Joker ahora mismo hay que hablar de dos figuras. Todd Phillips, que ha sido el gran descubrimiento para mí después de esa película Gamberras que siempre ha hecho resacón en Las Vegas y demás, y luego Joaquín Phoenix, obviamente. Bueno, mira, yo la peli la vi con unas ganas tremendas. A mí el personaje me flipa. No soy nada comiquero, cero comiquero, pero bueno, sí soy muy cinéfilo. Y me gusta mucho el personaje del Joker. Obviamente con Nolan todos empezamos a querer mucho al Joker, porque después de la segunda película y de habernos perdido seguramente en la tercera, porque hubiera salido de no haber muerto el actor, pues le cogimos mucho cariño. Yo no estoy de acuerdo en Todd Phillips. Me parece el mayor problema de la película. Sí. Sí, me parece el mayor problema de la película. ¿Por qué? A ver, la película es muy buena. Eso no lo vamos a discutir. Que se haya llevado a Venecia me parece hasta guay, porque Venecia no suele tener ese corte y ese estilo de premio, ¿no? Y me gusta porque de repente hemos traído un tema tipo Marvel, lo hemos llevado al barro, lo hemos restregado por el barro, lo hemos llevado a la peli que a nosotros nos gustan y hemos sacado un resultado, ¿no? Si te pudiera poner uno que lo habría hecho mejor, aunque esto a posteriori siempre es un poco... Sí, jugar con ventaja. Pero por ejemplo, con los mismos actores que había alrededor suyo lo hace Villeneuve y será una película mucho mejor. Y te explico por qué, a ver. Yo soy muy fan de Villeneuve, entonces... La película al final te das cuenta y la vas viendo, la ves el final, tampoco quiero entrar en mucho spoiler. Y te das cuenta de que de repente falla la unión, ¿no? Hay una fotografía impresionante, la fotografía es buenísima, la música también, que la que hace la música es la misma de Chernobyl. Ah, ¿sí? Sí, y la música y sobre todo la fotografía me parecen acojonantes. Obviamente el trabajo de Joaquín Phoenix, ya lo hablamos en el primer programa aquí, no vamos a descubrir a Joaquín Phoenix. También te digo sobre Joaquín Phoenix que no es su mejor actuación, ni de lejos. O sea, la de The Master es bastante mejor y la de Puro Vicio está por ahí. Pero la de Master, que además habla de alguien que vuelve de una guerra y de cómo debe de afrontar todo eso que tiene en la cabeza para poder llevar el día a día que luego le encuentra en su país después de una guerra. Creo que ese personaje es bastante más explosivo y fuerte que el del Joker. Pero bueno, de Todd Phillips. Sí, no hay momentos, por ejemplo, una de las escenas más comentadas, que es el baile
¿De la escalera? No, no el de la escalera, sino el baile que se pega en el baño. En esa imagen tan oscura, en esa escena tan oscura. Ahí, por ejemplo, ahora mismo no me lo sé de memoria y no me acuerdo del plano exactamente, ¿no? Pero sí que se le ven dejes de cosas que no ha sabido llegar a controlar. Es como que si tuviéramos como si se ha hablado de una excelencia y tenemos una cosa notable, ¿no? Ajá. Y creo que el mayor fallo es el director, sin duda. Ahora, que hayas cambiado de Resacón en Las Vegas a esto, ole. Joder. Ole tú, porque la película está muy bien. Me gustan mucho varias cosas, sobre todo una. Me gusta mucho, dentro de la fotografía, cómo va de un clima mucho más vivo a un clima mucho más oscuro y templado. Creo que eso está genialmente hecho con respecto a la curva del personaje. Me gusta mucho cómo enlazan este personaje a la historia que conocemos sobre sobre el entorno que tiene, que es Batman y demás. No estoy de acuerdo con los que se meten con ella solo porque no es la historia del Joker que debería de ser. Yo creo que está súper bien enlazado el que todo lo que le pasa en esta película le lleve a ser lo que todos conocemos del Joker. Me parece que está hilado de una forma brutal. Por eso otra de las partes buenas es el guión. Y por eso analizando la película y viéndola y escuchando otros podcasts, además podcasts muy buenos de 7 horas y 8 horas, Órbita de Endor, que son buenísimos los tíos, y analizando incluso lo que decían sobre los cómics, creo que todo lo que tiene alrededor la película es cojonudo y falla el centro, que es el director. Aún así me gustaría saber qué implicación, que no lo sé, qué implicación tuvo en la creación del guión, en la creación con la fotografía, de la música, el propio director, para darle un poco más de valor. Aún así no estoy diciendo que sea una dirección mala, simplemente estoy diciendo que creo que es su punto más flojo. Y luego el trabajo actoral de Joaquín Phoenix es brutal. De hecho dijo que si no conseguía la risa dejaba el trabajo y no lo hacía. Yo creo que la consiguió, porque la risa al final agobia más que te hace reír. Pero más o menos por ahí va. Dicen que estuvo como 6 meses, ¿no?, trabajando en la risa y en la voz también, porque la tiene como un toque más agudo, creo yo, ¿no? Más y luego adelgazar, bueno, claro, físicamente. No sé si 30 kilos o una cosa así en unos meses, y eso es una barbaridad. Y por lo que estoy leyendo yo también en algunos podcasts y tal, también dicen que se metió mucho en el papel, no sé si luego eso son cosas de marketing y tal, pero como que el tío se aisló totalmente del rodaje, estaba todo el día en su caravana precisamente para vincularse emocionalmente, ¿no?, con el Joker. En unas imágenes en un programa de Estados Unidos de estos tipos Buena Fuente, le sacaron metiéndose con los cámaras, diciéndole callaos, que estoy concentrado, y diciéndoles de todo, que en el programa el Joaquín Phoenix lo pasó un poco mal, ¿no? Pero al final esto es lo que hay. Cuando ¿quién hizo de...? Ahí no me acordaré. Hay una película de Lincoln, el actor que hizo de Lincoln, que ha ganado 3 Oscars, que no me acordaré su nombre. Daniel Day-Lewis. Ese, que es uno de los mejores actores de la historia, ese le tenían que llamar señor presidente durante el rodaje. Al final un actor tiene que meterse en el papel, y si lo hacen full, si lo hacen completo, creo que gana muchísimo. Luego el tema de que parece que la historia está como ambientada no en la actualidad, sino podría ser 70, ¿no? 80 quizá. Y de hecho al final se ve por qué lo enlazan ahí, no lo puedo, no quiero decirlo. Correcto. Si quieres lo digo. Pero... No lo digas, porque Raúl nos está mirando así como... que a lo mejor ni la ve, dice, Ojito, pues casi seguro que no la veré. Lo enlazan con, vamos a decir, lo enlazan cuando la historia que nosotros conocemos de Batman de normal, la enlazan pues unos cuantos años antes. Ahí se te salta, ¿no? Ahí se te salta porque dices, no, en fin, el Joker, ahora Joaquín Phoenix, ponle que sea una persona de 40 años, no tendría 60. No tendría sentido, ¿no?, que luego participara en las historias de Batman. Pero aún así creo que la forma de explicar la psique de esa cabeza y de por qué llega ahí, y de que al final lo único que quiere el Joker es protagonismo, y por eso casi siempre sus intervenciones son por la tele, son montando un espectáculo muy grande. El por qué viene de ahí y por qué viene de querer ser cómico y payaso es bastante interesante dentro de la película. A ver, ya saliéndonos del cine, no, por más. Me voy al... es de Marvel, No, que va. Vale. Este no serio. chirri pregunta. En Estados Unidos ha habido momentos de tensión con el estreno de esta película,
por la forma de tratarlo y demás, y creo que hasta la policía, la Guardia Nacional, ha llegado a estar sobre alerta, ¿no? Por crear una especie de exaltación de esa locura, y sí podría llegar a darse casos de terrorismo interno, imitando un poco. Estamos hablando de un país que ha metido en la cárcel a una chica por hacer así. Con la mano, ¿no? Es que en la radio no se ve el objeto. Por apuntar y me está acribillando con 2 dedos. Por hacer pium pium. Entonces, yo qué sé. Sí, pero lo mismo pasó con... Yo siempre tirando las series con Por 13 razones, que parecía una alegoría del suicidio y cosas así. Es que Estados Unidos se la lían con papel de fumar. Perdóname, Raúl, pero has pillado una persona que... además me viene bien lo de Por 13 razones. Yo he pasado de joven esas jodiendas, ¿no? Yo he tenido ese bullying, por decirlo así, en el colegio. Y yo estoy perfectamente bien y no me pasa nada. Quiero decir que hay que... Bueno, estás aquí, eso está perfectamente bien. Sí, estás aquí estás con nosotros. De becario estrella, además, bueno, porque es nuestro becario estrella. Pero no he matado a nadie. Entonces, creo que en Estados Unidos entiendo que haya policía alrededor de los cines porque saben que todas estas cosas llevan a lo que llevan, porque han tenido casos de Columbine, han tenido casos de instituto, porque la gente ahí está mal de la cabeza. Pero eso no quita a que la película no exalta nada. O sea, yo iba un poco por eso. Es igual que en Por 13 razones, que creo que no exalta el suicidio, sino todo lo contrario. Es un ejercicio reflexivo interesante para los institutos. Aquí pasa un poco lo mismo. Si, vale, está centrada en los 70, pero es de rabiosa actualidad, como decíamos con Aurora de Sueño. Si la ciudad, la sociedad da la vuelta o da la espalda a determinados personajes como un Joker, pueden pasar cosas como estas. Nos pone un poco sobre aviso. Claro, también. Y de hecho hay una frase del Joker de Nolan que decía algo así como si yo mato si se muere cualquier vagabundo en la calle no pasa absolutamente nada, pero si yo cojo y mato al alcalde todo el mundo se vuelve loco, ¿no? Ajá. Al final esa es una reflexión del personaje del Joker que va un poco enraizado de lo que tú decías y es una cosa muy lógica, ¿no? Dentro de lo que él dice, pero a la misma vez sabemos que no es lógico en la sociedad en la que vivimos, ¿no? El personaje público no puede ser asesinado. Sin embargo, el vagabundo te lo puede llevar a una esquina, en Estados Unidos estamos hablando, te lo puedes llevar a una esquina, le puedes pegar un tiro en la cabeza y prácticamente no pasa nada, salvo que te vea la policía en el acto. Entonces es una filosofía que muchos americanos se les puede enraizar dentro y como tienen una pistola en la guantera, pues se les va. Una última pregunta. ¿Última ya? Me encanta la sección, sí, porque vamos ya a menos cuarto casi, pero bueno. Me tienes que dejar más tiempo. La verdad que sí, porque se le ocurra el muchacho. Es que últimamente tenemos siempre 2 invitados en el bancal, que es poco habitual. Normalmente siempre tenemos uno. O nos quedamos con más tiempo del programa o empezamos a echar a becarios para que pueda darle tiempo a... Vale, apuntado queda. Sí, mira, te hablo de 2 cosas y me voy. Mira, he terminado de ver... Bueno, no te vayas, sigue aquí. No quiero decir la sección. He terminado de ver Fleabag, que no la había visto, la he visto a partir de ver los Emmys. Yo las series me las como y tengo un problema porque las termino y digo ya me la he comido, ya han pasado 2 días y me jode porque luego no tengo series. Sí. Me parece cojonudísima y perdona la palabra. Muy chula. Me parece que esa... la forma de utilizar el mirar a cámara, que un nombre, la cuarta pared, romper la cuarta pared. Es que no me salía. Romper la cuarta pared me parece que no, obviamente no lo han inventado, no lo ha inventado la chica que crea la serie, pero sí que le da una vueltecita a eso. Y cómo lo incluye en la comedia inglesa, que ya la comedia inglesa de por sí puede ser difícil de tragar y estos tipos de contenido se puede hacer un poco espeso y dejarse ahí a medio. Está súper bien hecha, la parte cómica es genial y la cuarta pared, cómo la utiliza y sobre todo en la segunda temporada, cómo la utiliza con el cura, es brutal. Y es una de las mejores comedias románticas que he visto desde hace mucho tiempo. Muy chula y muy generacional. Además, a nosotros yo creo que nos conecta mucho con nosotros. Yo he visto la primera temporada solo. Porque es una mujer muy hecha para adelante. Mola mucho Fleabag de Amazon Prime. Sí. Y es que estoy muy enamorado de un detalle de una serie que es Peaky Blinders, que ha sacado la 5ª temporada. Quinta y última. No, va a haber más, porque el productor ha dicho que seguramente quieren fichar a Brad Pitt para la siguiente. Hostia. Entonces yo leí esa noticia después de leer que era la última y digo, bueno, pues genial, por mí perfecto. Pero hay un detalle, yo siempre digo a los que me conocen, y si no me conocerán más adelante, las películas y series hay que verlas en versión original. Siempre. Esta serie me da igual casi lo que pasa
Además me gusta, Sí. pero en este caso la veo sobre todo por verlos hablar, por Sí. oírlos hablar. Es una delicia. Porque me flipa. Sobre todo a Tom Hardy. Tom Hardy Hardy. hablando en esa serie es una delicia. Última pregunta rápida y al pie. ¿Joaquin Phoenix o Heath Ledger? ¿Con qué Joker te quedas? No es comparable. No es comparable. No es comparable porque son marcos distintos. El marco de Heath Ledger es acción y superhéroe. El marco de Phoenix no es ese, es drama. Es drama jodido, además. No es comparable. Los dos son muy buenos. Muy buenos. Joker, de verdad, el que no sea fan de los superhéroes, que vaya al cine a verla en versión original. En Nueva Condomina, por ejemplo, está en versión original. Peliculón, ¿eh? Yo hacía tiempo que no veía una película así, de verdad. A mí me ha volado la cabeza literalmente. El final hace mucho para que sea muy buena película. Bueno, Aurora de Sueños. Oye, presentación hace relativamente poco, 26 de septiembre, en tu ciudad de adopción, José Antonio, en Alcantarilla. ¿Cómo fue? Sí, la presenté allí en Alcantarilla, en el Centro Cultural Infanta Elena, y bueno, pues yo salí muy satisfecho de la presentación. Allí condujo ese momento, lo condujo Paco Rabadán. Hombre, grande. Gran escritor, gran amigo, gran conductor de este tipo de eventos, Sí. pero que lo hace, no sé, es una garantía de éxito. Y luego pues también asistieron bastantes amigos, bastantes personas de allí de Alcantarilla, y salí muy satisfecho de cómo quedó la presentación de Aurora de Sueños. Oye, y yendo un poquito para atrás, 2017, siempre prevaleció vuestra espada. De nuevo un poco un relato histórico que alcanza pues otra vez aquí al ladito, a la Huerta de Orihuela, con esa guerra de los dos Pedros que yo sinceramente desconocía. Estamos hablando del siglo XIV. Estamos hablando del siglo XIV. Bueno, cuéntanos, esta es tu otra novela, ¿no? Esta fue la novela anterior, esta también la presenté allí en Alcantarilla, aunque, digamos, se desarrolla todo lo que es la acción, se ubica teniendo como centro la ciudad de Orihuela. Y bueno, pues tiene como hecho relevante la toma de la ciudad y su castillo, que ocurre al final de la novela. Son hechos históricos. Ahí sí que está todo basado en hechos históricos y muchos de los personajes existieron realmente. Y el título pues le viene de un lema que le dio el rey aragonés Pedro el Ceremonioso, se lo dio a Orihuela por toda la resistencia que había tenido en aquel momento contra Pedro el Cruel de Castilla. Y bueno, le dio uno de los lemas que siguen apareciendo en la bandera de Orihuela, en el pendón de Orihuela, y sigue apareciendo, y bueno, me inspiró y creo que también pues se merecía un recuerdo toda aquella épica que pasó aquí en el sureste español. También se merecía, imagino, un recuerdo bonito la ermita de mi tocayo, la ermita de San Cristóbal. Bueno, ese es mucho anterior, ¿eh? Sí, 2006, ¿no? Te veo bien informado. Bueno, ese ya es completamente distinto. Ese no es novela, ese es un ensayo. Un ensayo. Sobre unas ruinas que habían allí en la Sierra de Orihuela, donde nosotros subíamos mucho de merienda cuando llegaba la mona y todo aquello, ¿no? Sí. Y era un lugar de merienda. Y bueno, allí todo el mundo le sigue llamando San Cristóbal, todo el mundo lo conoce, pero nadie recuerda ya la historia. Entonces, pues bueno, ahí hubo un trabajo de investigación de varios años en el archivo catedralicio, en el archivo local de Orihuela, que es muy importante, en el archivo del convento franciscano. Bueno, y finalmente pues saqué este libro que cuenta la historia de aquella ermita que existió durante bastantes siglos, hasta el siglo XVIII. Claro, porque de la ermita ya no queda nada. De la ermita quedan 3 muros, y además con las últimas lluvias se han deteriorado, y lo poquito que quedaba se ha deteriorado un poquito más. Es decir que... Me imagino que para escribir este tipo de novelas, este ensayo, la documentación, que lo comentabas antes, importantísima. Me imagino que te gusta. A mí, por ejemplo, es un tema que me aburre muchísimo, entonces intento centrar mis escritos siempre en tiempo real, en la actualidad, para no documentarme, y así me evito eso. A mí me gusta mucho la historia del mundo entero, la historia universal, como la llaman. Me gusta mucho la historia de España, en general. Y me gusta también luego la historia un poquito más local, es decir, la historia de los lugares donde más o menos me desarrollo. Ahí la ciudad de Orihuela, la historia de Murcia, la historia de todo lo que es la Vega Baja, me gusta mucho. Y me gusta mucho meterme en los archivos, documentarme, tocar el papel viejo, me encanta. Es decir, y me apasiona, es decir, se me va el tiempo volado. ¿Por eso te dedicas a la novela histórica o piensas tocar algún otro tema?
Bueno, en principio, vamos a ver, ahí tengo un par de cosas en la cabeza, vamos a ver cuál de ellas se consolida, cuál de ellas cuaja, y no quiero decirle, No, soy un que poquito todavía no te hemos superficioso sacado en ese ninguna tema. exclusiva. Sí, ya sabes que todos los invitados sueltan una exclusiva, o sea que tienes Bueno, pues 5 minutillos para pensarte una. Bueno, la exclusiva es que estoy trabajando ya en una nueva novela, la tengo simplemente posada, estoy trabajando casi en pensar la trama, casi en el inicio para poder arrancar, pero ya en mi cabeza va rondando una. Pues la última pregunta que yo sé que los escritores odiáis, y es, véndenos tu novela. A ver, ¿por qué la gente que está escuchando el Bancal de los Artistas, que estamos compartiendo la novela, la portada, por qué hay que comprar a Aurora de Sueños? Bueno, si te gusta el mundo de la educación, creo que aquel momento de los años 30 en España es un momento fundamental y que explica también un poquito de dónde venimos. Es decir, a veces cuando se habla Finlandia tiene tales resultados, España tiene tales otros. Muchas veces hay que recordar también de dónde viene Finlandia y de dónde viene España en este tema. Y luego, si te gusta la huerta, si te gusta un poquito la huerta, si te gusta Murcia, si te gusta la educación, si te gusta el cambio de mentalidad que se produce en el salto del siglo XIX al siglo XX y luego toda la evolución que se produce en el siglo XX, creo que Aurora de Sueños puede ayudar a entender todo lo que ocurre en esos momentos y además creo que de forma amena y de forma grata. Y si te gustan las tramas bien desarrolladas y los personajes bien desarrollados. O sea que Aurora de Sueños, de José Antonio Sabater, yo creo que es novela imprescindible. Vamos a entrar ya, estamos entrando casi a la sección más temida llamada del programa, que ya sabes que es la ronda rápida. Pero antes el juego que tenemos todas las semanas, en el que el invitado de la semana anterior deja una pregunta abierta al invitado de la semana siguiente, que en este caso eres tú. La semana pasada, bueno, hace 2 semanas tuvimos a programón, tuvimos a Amarela y a Fran Ortín. Es programón porque estaba Amarela. Bueno, A Fran lo queremos mucho, a Fran lo queremos mucho, pero es que claro, teniendo al lado a Amarela. Amarela nos hizo aquí además 2 canciones en directo impresionante. Bueno, nos dejaron, creo que Amarela al final no se mojó y no dejó ninguna pregunta. No, se escaqueó He estado revisando el copión, como dicen en la radio, y solo fue Fran Ortín, pero bueno, dijo si has oído alguna vez de algo. Si he huido alguna vez de algo. Bueno, pues sí, esa es una pregunta, no lo sé, vamos a ver. Sí, es profunda. Yo no sé en qué contexto salió esta pregunta, la verdad no me acuerdo. Esa es una pregunta que yo no me he planteado. Me dicen a mí, pero es una pregunta con mala leche. Sí, esa es una pregunta con mala leche, desde luego. Si he oído alguna vez de algo. Yo creo que de nada importante. Incluso propuestas que se me han hecho que en un principio casi no contaba con ellas, finalmente casi digo que sí. Hay una frase de Calderón de la Barca que decía que el ni pedir ni rehusar. Es decir, y creo que en mi vida he seguido ese lema en más de una ocasión para lo bueno y para lo malo. Es decir, creo que de las cosas importantes no he oído de ninguna de ellas. Bueno, oye, buena contestación. Por redes sociales me llega algún mensaje para José Antonio y nuestra Aurora Carrillo, le mandamos un abrazo fuerte. Un saludo, Aurora. Que ella ha leído las 2 novelas, pero dice que sobre todo le encantó, siempre prevaleció vuestra espada, y que es la forma tan humana que tienes de describir a los personajes. Yo pienso que hay un punto en común tanto en una como en la otra. En las dos se viven situaciones difíciles. Siempre prevaleció vuestra espada, sí, ahí sí que se habla de frente, sí se habla de guerra directa. Aquí en Aurora de Sueños, como decía antes, esto no fue zona de frente, pero sí que al final hay víctimas, es decir, hay víctimas de la guerra. Y creo que coinciden que siempre las víctimas son los mismos. Es decir, siempre la víctima es la gente del pueblo, la gente normal, la gente que en su vida aspira a trabajar, a sacar adelante a su familia, a llevar una vida normal. Creo que cuando llega la guerra son las principales víctimas. Y creo que en eso coincide tanto, siempre prevaleció con vuestra espada como Aurora de Sueños. Bueno, pues te hemos dejado aquí unos minutillos con esta pregunta de Aurora para que pienses una pregunta al invitado de la semana que viene sin saber quién es. Pues esto sí que es una gran encerrona y esto sí que no, y esto no sé yo si seré capaz de dejar una pregunta por lo menos a la altura de la que me han dejado a mí. No, puede ser cualquier tipo de pregunta la que se te ocurra, no tiene que ser. Aquí hemos tenido nocilla versus Nutella, o sea, en ese plan, ¿sabes? En ese plan. Ni sabemos quién es, ni sabemos de qué área. No, te lo vamos a decir ahora. Me lo voy a decir después de que haga la pregunta. Claro. Bueno, pues no lo sé. No sé si dejarme un minutico. Dejamos un minutico. Y no digo quién es el invitado. Pues entonces nos vamos ya corriendo a la ronda rápido 4.0. Ya estamos en la 4.0. 4.0.
Ronda rápida 3.0. Tenemos que actualizar el audio. Tenemos que actualizar el audio, sí. Oye, hay que decir que Bea García, que trabajó un montón de tiempo en la cadena SER y gran amiga mía, fue la que hizo las locuciones. Sí, es la mejor voz que se oye en todo el programa. En todo el programa, por supuesto. Oye, se me ha olvidado también, tengo que saludar a mis sobrinos pequeños que son muy oyentes del programa y siempre dicen, oye, a ver si el Tito nos... Menudo Tito. Menudo Tito. Entonces se me ha olvidado. Quería hacerlo al principio porque normalmente escuchan el principio del programa, el final no llegan. Pero bueno, voy a saludarlos para que lo escuchen en podcast. Un saludo muy grande y un beso muy grande a Darío y a Maya. Muy bien, así que el chache Cristóbal se acuerda. Ronda rápida. Ronda rápida. Vamos a explicarle a José Antonio cómo funciona nuestra ronda rápida, que son 20 preguntas que vas a estrenar prácticamente porque hemos remodelado del cambio de temporada. Te vamos a pedir que las respondas de forma rápida, de forma sincera y, si es posible, en 1, 2 o 3 palabras. 1, 2 o 3 palabras. Bueno, vamos a ver si soy capaz. Venga, vamos. Seguro que sí. Lo de rápido no lo garantizo. Bueno, te aseguro que luego Sí. hay un top por ahí de... Tenemos un top lento que es imposible batir. ¿Películas o series? Películas. ¿Tu comida favorita? El arroz y costras. ¿Qué superpoder te gustaría tener? El poder cambiar las cosas del pasado. Bien. Mira. ¿Qué es lo primero que haces al levantarte? Desayunar. Un hobby fuera del ámbito cultural. La música. Defínete con una palabra. Aquí ya la rapidez. O sea, aquí empiezan ya las Aquí empieza ya preguntas con- Aquí mamporreras. empezamos. No sé. Creo que intento ser honesto conmigo mismo en primer lugar y con el resto también. Bien. Un sueño por cumplir. Pues ver a toda la gente que me rodea instalada en la vida y saliendo adelante con felicidad. ¿Tu mayor fracaso? Bueno, Estamos hablando culturalmente. culturalmente. Bueno, culturalmente mi ¿O mayor no? fracaso. ¿O no? Bueno, Creo- Vale. Pasemos a la siguiente. Pasa palabra. algo que jamás olvidarás. Bueno, no olvidaré, y es cierto, y aquí con 1 o 2 palabras, ¿no? No, bueno. Mi primer maestro. Mira. ¿Y algo que te gustaría olvidar? Pues varios momentos en mi vida. Esta es de las preguntas nuevas que hemos incluido, ¿eh? Sí. Si te diéramos 50.000 euros para que te gastaras en algo, ¿qué harías? Es que estamos que lo tiramos con el presupuesto del programa sí, sí. últimamente y vamos regalando. Hay que gastarlos, viajar. Viajar en compañía de mi familia. Mola. Un vicio confesable. Me gusta mucho la cerveza. Ese- Ahora iremos al bar. Y ahora un referente para ti. Un referente de mis padres. ¿Qué libro duerme esta noche en tu mesilla? City, de Pérez Reverte. Hombre. Y si tengo una máquina del tiempo, ¿a qué época te gustaría viajar? Me gustaría viajar más al futuro que al pasado. Me gustaría ver en qué queda todo lo que está pasando ahora. Esta también es de las nuevas y de las chulas. Mola. ¿Cuál es la última búsqueda que has hecho en Google? Pues, bueno, hay que ser sincero. Voy a ser sincero. Sí. La ubicación del banco. Bueno, no, sabía que venía aquí con Viva Suecia. Me he metido a escuchar algunas canciones de Viva Suecia. Mira, chulo. Y ahora, ¿qué película me recomiendas para este fin de semana? Me gusta muchísimo y la he visto muchísimo. Estoy hablando de cine histórico. Ben-Hur. Vale. Y ahora, si pudieras aprender algo nuevo, así, de forma instantánea, ¿qué elegirías? Hablar muchos idiomas. Un lugar para vivir. En este momento, Alcantarilla. Y nuestra pregunta estrella, La pregunta que nunca puede fallar. ¿duermes desnudo o con pijama? Ni desnudo ni con pijama. Bueno, Esta ha sido nuestra ronda rápida. ha Muchas salido gracias. airoso, Bueno. ha salido airoso. Oye, tienes la pregunta por ahí para el invitado, que no me olvido, que yo la tengo aquí el papel y el boli. Pregunta totalmente random. Bueno, pues yo aleatoria. voy a seguir hablando de educación y voy a seguir preguntando de educación. Yo a la persona que venga decirle en qué ha influido la educación que recibió en el colegio. Me refiero al colegio
Oye, en su vida posterior. pues buena pregunta. Ya, sí, ahora sí lo podemos desvelar. La invitada en este caso que vamos a tener la semana que viene es Erin Anders, la escritora, es decir, Úrsula, aunque su nombre artístico es Erin Anders, escritora que viene a contarnos un montón de cosas. Así que nada, tengo que decir también que, oye, a Ricardo yo creo que lo ascendemos ya directamente a becario de lujo. A Ricardo le vamos a dar una paliza como si hace las cosas así de bien porque nos deja mal a los demás. Sí, en la sección de series ya me da vergüenza traerla después de lo que dice Ricardo. Y bueno, muchas gracias, Raúl, muchas gracias a José Antonio, muchísima suerte con Aurora de Sueños, y nosotros nos escuchamos la semana que viene, martes a las 7:30 aquí en Voz FM con Erin Anders. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado y ha sido un lujo, un placer, se me ha pasado rapidísima la tarde y esto es una maravilla este programa y estar aquí acompañado de vosotros. Buenas tardes, ¿no? Vámonos.